Una de las más grandes bendiciones que recibimos en la vida fue el poder estudiar hebreo en la Universidad de Jerusalén. Este estudio del libro de Génesis o Bereshit en el lenguaje hebreo es una compilación de notas y de escritos que hemos podido llevar del segundo año del curso. Para nosotros fue de gran bendición poder observar estas palabras y mirar lo que realmente significaban y cómo eran usadas en el contexto cultural judío. Agradecemos a nuestro maestro Alan Shah, quien se predispuso en enseñarnos, y pretendemos profundizarnos en el Génesis del Pentateuco del Torá, del cual se puede aprender mucho acerca de la esencia divina a través del Antiguo y también del Nuevo Testamento. Esperamos que, así como para mí, lo sea para ustedes de bendición el aprender estas palabras y ponerla en un contexto cultural de apreciación y de traducción en aquellos tiempos. Mi nombre es Ricardo Barrera y sirvo a la Iglesia de Cristo en Elgin, y esperamos, una vez más, para los amantes de las Escrituras, que esto sea de gran bendición para ustedes. Dios les guarde y Dios les bendiga desde la hermosa ciudad de Elgin. Reiteramos, soy Ricardo Barrera y el libro se llama Bereshit. Shalom y Ahabaj. Hasta luego. Pues muy buenas noches, esperamos estén bien este día miércoles. Continuamos con la clase de Génesis o Bereshit y estamos en el capítulo 4 de Génesis y estamos mirando la historia de los primeros hermanos en la historia de la humanidad. Esto es Abel y Caín, los primeros hermanos en la historia de la humanidad. Vamos a ver varias palabras muy interesantes a través de este primer estudio de Caín y Abel. Estamos llevando el linaje de la serpiente y el linaje de la mujer. Miraremos el significado de algunas palabras, cómo son utilizadas en el lenguaje hebreo y lo interesante que esto da vida hacia la escritura. Hemos visto en el inicio, si ustedes recuerdan cuando empezamos Génesis, que una de las cosas que intentamos hacer es mostrar por medio de estas palabras lo que significa cada una de las cosas que se mencionan aquí. Y eso es precisamente lo que vamos a continuar haciendo, y vamos a ver una vez más la historia de Caín y la historia de Abel. Me gustaría que empezáramos ahí en Génesis 4, en el versículo 1. Y primero voy a explicar el significado de los nombres, tanto de Caín como Abel. Cuando damos seminarios en los institutos bíblicos para predicadores, le digo yo a los jóvenes o a los muchachos que van a dedicarse a la predicación que cuando tú lees la Biblia en español, la manera en que lo voy a explicar es como se los digo a ellos. No quiere decir que no le entiendes muy bien, pero lo ves como si lo vieras blanco y negro, les digo a ellos, color blanco y negro. Luego tú aprendes un poco de griego y las palabras griegas y podríamos decir que lo ves a color. Luego tú aprendes hebreo y podríamos decir que lo ves a tercera dimensión y a color. Y lo interesante del idioma es que las palabras que se utilizaron traen un trasfondo por su etimología que dan una enseñanza más allá de lo que podemos percibir en la lectura. Así que intentamos hacer eso.
Primero, ¿qué significa el nombre Caín siendo el primogénito al parecer de Adán y Eva? Hemos visto que Adán significa rojo o rojizo, de la palabra Adam, de ahí viene la palabra tierra también. Y hemos visto que Eva, el nombre viene mucho después del pecado y que se le llama así según el capítulo 3 porque sería madre de muchas personas, de mucha gente. Ahora, el nombre Caín. El nombre Caín significa posesión, como lo explica precisamente ahí en 4:1, por voluntad de Jehová he adquirido, o también significa añadir, posesión o añadir, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora, el nombre Abel es un nombre un poco más interesante por el significado que éste tiene. Por ejemplo, hay dos maneras en que se pueden escribir Abel. La manera en que está escrita aquí en hebreo, ¿verdad? Si lo quisiéramos pronunciar correctamente en el español, diríamos Jebel o Jebel. Si cambiásemos esta letra, recuerden que el hebreo se escribe de la derecha a la izquierda, por la letra Aleph, que es la A del abecedario hebreo y es de la manera en que se muestra en otras partes del Antiguo Testamento, entonces el nombre Abel o Jebel empieza a cambiar. Primero, si viéramos el nombre Abel, tal y como se escribe aquí, significa vapor o respiro, o más correctamente, algo cercano a nada. Algo cercano a nada. Pero si le añadiésemos la letra Aleph, como le estoy explicando, como se escribe en otras partes de la Escritura, en el Antiguo Testamento, entonces el nombre significaría vanidad. El nombre significaría vanidad. Y también viene de la raíz de la palabra dolor o duelo. Esto es que cuando se escribe la palabra Jebel con la Aleph, significa dolerse, duelo. Esto es, significa un gran dolor. Y eso es lo que significa la palabra. Si lo viéramos en un aspecto interesante en hebreo, pongan un separador aquí y vamos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 1, en el verso 2. Eclesiastés 1, verso 2. Diríamos que la palabra Abel, con la letra Aleph, significa vanidad. Y eso es lo que indica el libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades. Esto es Jebel ala Jebels. ¿Ok? 1, 2. Pero luego, si viéramos el versículo 18, hermanos, es algo muy interesante porque dice, porque en la mucha sabiduría hay molestia. ¿Y quién añade? O sea, ¿quién Caín? ¿Ok? ¿Quién Caín? Ciencia, Caín Jebel. Esto es, ¿quién añade? ¿Quién Caín? ¿Ok? Abel. Lo que indica este versículo, hermanos, en mucha más profundidad en el hebreo, es que quien quiera que quisiese añadir a su vida cosas, quien quiera que por vanidad o por soberbia o por ambición quiera obtener cosas o añadir a su vida cosas, o poseer cosas, el resultado de ello va a ser un continuo dolor. Y esa es la historia profunda de Caín y Abel. Esto es que el que añade algo a su vida, piensa que añade un bien, pero lo que está añadiendo realmente es muchísimo dolor. Si lo viéramos de otra manera, cuando Adán y Eva tuvieron sus hijos, claro, le pusieron Caín porque estaba de alguna u otra manera añadiéndosela a la familia, pero lo que no entendía muy bien Eva era que lo que estaba sucediendo es que
que se le estaba añadiendo, pero esa persona a la cual le llamarían posesión o al que añade, sería la que traería muchísimo dolor a su vida por causa de la ambición que él mismo tenía. ¿Ok? El nombre Caín, por lo tanto, significa posesión o añadir. Y alguien que quiere añadir, hermanos, como raíz, lo quiere hacer a causa de su vanidad, pero también a causa de su ambición, Si ustedes ven la humanidad, gente que quiere añadir a su vida, que quiere tener más posesiones, realmente lo que está haciendo es que lo está haciendo primero por vanidad y después tal vez lo está haciendo por soberbia. Una de las profundidades que explica Pablo, si lo hubiese hablado en hebreo, aunque lo dijo en griego, por ejemplo, si vemos en Primera de Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 9 y 10, declara el profundo problema de Caín. Esto es la ambición, la soberbia, el querer poseer lo que su hermano poseyó y el querer añadir a su vida más de lo que él hubiese querido. Si vemos ahí en 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10, dice así: porque los que quieren enriquecerse, esto es, si alguien quiere añadir posesiones, quiere poseer más, si alguien quiere ser un Caín, quiere ser alguien con el nombre Caín, el que quiere, dice ahí, los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos ¿qué? Dolores. En el contexto, lo que dice el versículo 9 y 10, como decía nuestro maestro de hebreo, es: quien quiera ser como Caín, recibirá un Abel en su vida. Esto es, quien quiera comportarse como Caín, visto en el versículo 9 y parte del versículo 10, lo único que va a encontrar es un Abel. Como dice la última parte del versículo 10, muchos ¿qué? Dolores, porque Abel significa, una vez más, de la raíz dolor, de la raíz duelo. ¿Ok? Si regresamos a Génesis, entonces en el capítulo 4, miraremos la historia de estos dos hombres y el duelo que le causó a sus padres Caín. El duelo que le causó a sus padres Caín. ¿Ok? Vayamos ahí, una vez más, ahí al capítulo 4, en el versículo 1 en adelante. Una vez más, Abel significa vapor, respiro, algo cercano a nada, pero su etimología indica duelo, algo que causa mucho dolor. Caín significa posesión o añadir, ¿ok? Pero su etimología y su raíz tiene que ver con la ambición, con el querer tener más, con el querer añadir más, con el querer tener más posesiones, ¿ok? Y aquí miramos en la historia de Génesis 4, versículo 2, lo siguiente, dice: después dio a luz a su hermano Abel, vapor, respiro, algo cercano a nada. Interesante, porque la vida de Abel sería como el vapor, sería como la neblina, dice Santiago, que por un tiempo está y después desaparece. La vida de Abel fue muy corta, mucho más corta de lo que podemos pensar, de tal manera que podríamos decir que el nombre le quedaba muy bien, porque su nombre indicaba un respiro solamente, un vapor, algo hacia casi nada. Y es correctamente su etimología, su raíz, la cual significa dolor, porque el dolor que causaría Abel a sus padres y a muchas de las próximas generaciones sería muy significativo. Versículo 2 dice: y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Lo que podemos entender, hermanos, aún en sus trabajos, en lo que deciden hacer, es que un pastor y un agricultor son dos labores muy distintas. El pastor requiere mucha paciencia, requiere mucha tranquilidad,
requiere mucha templanza, requiere mucho cuidado, y los resultados finales duran un poco más de tiempo. Eventualmente se dan, pero duran más de tiempo. A diferencia de ello, el agricultor, pues sí es un trabajo fuerte, es duro totalmente, pero no requiere tanto tiempo como en el caso del pastor. El pastor requiere trabajar todos los días, requiere sacar a sus ovejas a comer, requiere sacarlas y cuidarlas del peligro. El agricultor trabaja al principio cuando prepara la tierra, trabaja cuando hace los surcos, trabaja cuando planta la semilla, pero después de eso no trabaja ya nada más, solamente espera que crezca y las cuida. El resultado del agricultor es mucho mayor que el resultado del pastor, porque puede recibir según el fruto que éste haya plantado, puede recibir muchísimo fruto. Dice ahí en el versículo 3, y aconteció andando el tiempo. Para entender estas palabras, hermanos, esta idea de lo que significa andando el tiempo significa al final del día. Sería una traducción más correcta, ¿ok? Porque andando, ¿verdad?, significa fin, y tiempo significa día en hebreo, al fin del día, dice. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. El caso, hermanos, lo interesante de estos dos es por qué Dios se enojaría, o más bien por qué Dios no miraría con agrado la ofrenda de Caín. Esto es uno de los enigmas, o uno de las incógnitas más grandes que vemos en la Escritura. ¿Qué fue lo que hizo que a Dios no le agradara? Ahora, lo voy a explicar de la mejor manera, hermanos, a ver si me pueden entender, pero lo que tenemos que entender acerca de Dios es que tenemos que tener un panorama bíblico de la esencia de Dios. Un panorama bíblico de la esencia de Dios. Por ejemplo, si viéramos Santiago en el capítulo 1, una de las cosas que miramos de Dios es la siguiente. Santiago 1, en el verso 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Dios no hay cambios. Dios no es mudanza, no hay cambios. En Él siempre sí o es no. Si viéramos Hebreos capítulo 13, un libro antes, en el versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los ¿qué? Por los siglos. Ahora, para entender esto de mejor manera, hermanos, si tenemos un mejor concepto, una mejor idea de lo que dice el Antiguo Testamento, podremos entender por qué a Dios no le agradó. Tenemos la bendición que en este lugar hemos visto la serie Tabernáculo, Templo e Iglesia por 5 años. Sin embargo, tenemos la tristeza que la mayoría de ustedes ni se acuerda de lo que expliqué. Entonces, porque no se acuerdan, lo voy a tratar de explicar una vez más brevemente para tener un concepto de Dios. ¿Quién es Dios? Dios no cambia. Las cosas cambian, pero Dios no cambia. La esencia de Dios, hermanos, tiene que ver con lo que Dios explicó en la ley de Moisés. La ley de Moisés, hermanos, se dio en el año 1313 antes de Cristo. Lo que estamos mirando en este momento pasó en el año 5664 antes de Cristo. Así que ya pasaron aproximadamente unos 4300 años después cuando se da la ley de Moisés. Sin embargo, en la ley de Moisés lo que miramos son los detalles de cómo es Dios y cómo esperaba Dios en el Antiguo Testamento que alguien se acercare a Él. Hemos dicho anteriormente que hay una palabra muy interesante, la palabra sacrificio, la cual viene de la raíz en hebreo corbán, y corbán significa tener una relación íntima con Dios, o más bien dicho, acercarse a Dios. Hemos visto también, si ustedes recuerdan en el libro de Levíticos, que para que alguien se acercase a Dios, Dios esperaba que se hiciese algo antes de que se pudiera acercar a Dios, lo cual se relata en la sección sacrificial de la ley de Moisés, la cual tiene 5 puntos, ¿ok? El primer punto es:
tú no te puedes acercar a Dios a menos que primero hayas ofrecido un holocausto. Y el holocausto en el hebreo kalil significa consumir todo. ¿Se acuerdan ustedes si el holocausto podía ser hembra? ¿Tenía que ser qué? Macho. Eso no se explica hasta la ley de Moisés. Y se tenía que quemar todo excepto la piel. Este era el primer paso para que una persona se pudiera acercar a Dios. Lo que hacía este holocausto es que le permitía acercarse a Dios. Para que me entiendan, le permitía empezar a tener un poco de justicia ante Dios. De alguna otra manera, justificaba la presencia del humano ante Dios. Número 2, después del holocausto, lo que venía era, ya fuese una ofrenda o un sacrificio de paz o un sacrificio por el pecado o un sacrificio de expiación. Estas son las 5 áreas de la sección sacrificial: holocausto, ofrenda, sacrificio de paz, sacrificio de pecado, sacrificio de expiación. ¿Ok? Entonces, si alguien se quiere acercar a Dios, tiene que tener una intención. Si la intención es para estar en paz con Dios, primero ofrece el holocausto y después ofrece la ofrenda, o directamente se puede ir al sacrificio de paz. Si la intención es ser perdonado por Dios por un pecado que ha cometido, primero se ofrece el holocausto para presentarse ante Dios y después se ofrece el sacrificio por el pecado al nivel del pecado que se haya cometido. ¿Ok? Ahora, el segundo paso, que es la ofrenda, que en hebreo es manjín, la ofrenda, hermanos, se podía hacer de 2 formas, lo que se le llama oblación y libación. Levanten la mano quien no sabe lo que es oblación y libación. Si saben, por eso les puedo preguntar a ustedes. ¿Quién no sabe? Levanten la mano otra vez, para no preguntarles. Lo voy a decir por ustedes, porque los demás sí saben, según ellos, ¿ok? Oblación indica una ofrenda del fruto de la tierra, pero que tiene que estar basada en grano, como la cebada o como el trigo. Todas se mezclan con aceite de oliva puro o extra virgen. Eso es oblación. Libación es el fruto también de la tierra, pero líquido, como aceite de olivo, jugo de la vid, o podría ser también jugo de dátil, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se le podía ofrecer a Dios. A esto se le llama en la sección sacrificial la ofrenda. ¿Ok? Vean, para que uno se acerque a Dios a ofrecer una ofrenda, primero tiene que ofrecer el holocausto. El holocausto tiene que ser, ¿ok?, un macho, y se tiene que derramar sangre. Pues la palabra sacrificio indica derramamiento de sangre, y la palabra ofrenda indica ponerla sobre las manos y mecerla hacia arriba. ¿Ok? Esa es la esencia total de Dios en cuanto a lo que Dios pidió a los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer también está basada en Hebreos, ahí mismo en el capítulo 11, en el versículo 1. Hebreos 11, verso 1, a lo que se le va a llamar la fe. La fe, hermanos, puede tener 2 significados. El primer significado que la fe puede tener, según este versículo, dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, es la fe la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Pero también, como lo dice Judas 3, fe puede ser el conjunto de leyes, preceptos, mandamientos y órdenes de Dios. ¿Ok? Por lo tanto, la idea de fe tiene que ver con la certeza de lo que se espera. ¿Cómo es que alguien puede tener una certeza de lo que espera? Porque sabe lo que Dios espera de él. Repito esto: una persona tiene fe, tiene la certeza de lo que espera. Tú y yo tenemos fe de que algún día vamos a estar más allá. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa fe? Porque sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Y sabemos que esa fe está basada en un conjunto de leyes, de normas y de órdenes.
De otra manera, cualquier persona que tuviese fe de ir al cielo, se iba al cielo. Pero la fe no solamente está basada en ello, está basada en saber lo que Dios espera de nosotros y hacer lo que Dios quiere de nosotros, de tal manera que cuando nos acerquemos con fe, no solamente con esta, sino con esta otra, sepamos que lo que vamos a recibir es grato ante Dios. Levanten la mano que me está siguiendo, hermanos. Ok, entonces Hebreos 11, versículo 4, relata la historia de Abel y de Caín. Y lo que dice es lo siguiente, dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Aquí es donde vienen preguntas. ¿Ustedes creen que Dios es justo, hermanos? Ok. En la edad patriarcal, que es el tiempo que estamos viendo, Dios hablaba a los hombres directamente. Hablaba a Adán y le dijo: no vas a comer de este árbol. Ok. Habló a Caín y le dijo: ¿dónde está tu hermano? Habló a Noé y le dijo: hazte un arca. Le hablaba directamente. Si Dios es justo y hablaba directamente con los seres humanos, aunque haya una ausencia en Génesis 4 en cuanto al contexto de lo que Dios esperaba de ellos, tenemos que entender que si por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, tenemos que entender que tanto Caín y Abel sabían lo que Dios esperaba de ellos. De Dios en el versículo 4 dice: por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo. Y ahí está la palabra que me interesa, la palabra justo. Porque la palabra justicia o justo, hermanos, significa, ¿ok?, hacer lo que está conforme a la verdad. Sabemos que Dios es verdad, ¿verdad que sí? Entonces, si alguien va a ser justo o va a ser conforme a lo que Dios pide, es porque tanto Caín y Abel sabían lo que tenían que ofrecer. Los dos sabían y entendían qué era lo que tenían que darle a Dios. De otra manera, el hecho de que Dios no ve con agrado el sacrificio de Caín hubiera sido totalmente injusto. Pero entendemos que fue justo. ¿Por qué? Porque uno de ellos lo hizo por la fe. O sea, creyó que aquel que le pedía lo que le pedía era lo correcto, por lo tanto hizo lo que Dios le pidió diese. Por lo tanto, en esa manera él hizo lo que era justo, o sea, lo que estaba conforme a lo que Dios le había ¿qué? Le había pedido. Por eso no podemos dudar que ellos sabían lo que tenían que ofrecer, entendían lo que tenían que hacer. Si este fuera el contexto total, y si entendemos la ley de Moisés, aunque la ley se da mucho tiempo después, entendemos que nadie se puede acercar a Dios a menos que se dé un ¿qué, hermanos? Y si se da un holocausto, el propio holocausto tiene que tener derramamiento de ¿qué, hermanos? De sangre. De sangre. Y el fruto de la tierra es una ofrenda. Y la ofrenda no puede darse primero que el holocausto. El holocausto se tiene que dar primero. La ofrenda tiene ausencia de sangre. Y la sangre lo que hace es que la sangre justifica a una persona. Por lo tanto, si leemos otra vez ahí en Génesis, en el capítulo 4, entenderemos mejor el problema que tuvo Caín. Dice Génesis capítulo 4, en el versículo 4, dice ahí: 3, y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda ¿a quién? A Jehová. Claro, porque la ofrenda era hecha de oblación o de ¿qué? Y esta se hacía después de ¿qué, hermanos? Del holocausto, ¿ok? Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Ahora, lo interesante de Abel, hermanos, es que aquí miramos detalles acerca de lo que hace Abel. Si los vemos con más profundidad, lo primero que vemos es que Abel entrega los primogénitos. Esto es una esencia de Dios. Dios siempre ha pedido lo primero. Si tú ves, por ejemplo, la salida del Éxodo, lo que Dios salvó fue los primogénitos, tanto de los seres humanos como de los animales.
¿verdad que sí? Si tú ves la esencia de los sacrificios, Dios siempre quiere lo primero, el primogénito de los animales. Si tú ves la esencia aún de la agricultura, de las ofrendas, la fiesta de las primicias declaran que se tiene que dar primero el fruto que se ve por primera vez. O sea que Abel, hermanos, aunque hay una ausencia total de la ley de Moisés o explicación de la ley de Moisés, no indica que ellos no sabían lo que Dios esperaba en cuanto a su esencia. Él da exactamente lo que al parecer siempre Dios le ha gustado. Y estos son los, ¿qué, hermanos? Los primogénitos de sus ovejas. Ahora, luego viene una palabra muy interesante, hermanos. Y esta palabra, cuando la veíamos en la escuela, era una palabra muy interesante porque es la palabra gordo. ¿Okay? Es interesante la traducción, lo voy a explicar todavía con más profundidad. ¿Okay? La palabra gordo, hermanos, para nuestro contexto es muy distinto que para el contexto hebreo. ¿Okay? Por ejemplo, en el hebreo gordo es chechlep. 1, 2, 3, chechlep. 1, 2, 3, chechlep. Eso es gordo. Pero cuando tú y yo pensamos en gordo, hermanos, pensamos en algo negativo para comenzar. Porque para ti gordo es grasoso. Y para mí gordo es grasoso. O te quiero preguntar, cuando dice de lo más gordo, lo que tú piensas y lo que yo pienso en una forma mexicanense o latina, es lo más gordo, se agarró el animal más gordo de ahí. ¿Verdad que es lo que estamos pensando? No es lo que está diciéndonos. Y es donde tenemos que entender. Porque la palabra chachlep, hermanos, significa lo mejor, lo más fino, o como lo dice Hebreos, lo más excelente. No siempre en nuestro pensamiento lo más gordo es lo mejor. ¿Verdad que si yo dijera que vas a agarrar de la carne más fina, de la carne más excelente, ¿verdad que automáticamente tiene un contexto completamente distinto a decir vas a agarrar de lo más gordo? Porque tenemos que quitar esa parte de nosotros para entenderle. Lo que está diciendo es que Abel agarró los primogénitos, número 1, y número 2, agarró lo mejor, lo más fino, lo más excelente que tenía. Y esto sí es distinto, es una esencia de Dios. ¿Cómo se tenía que dar la Pascua? La Pascua se tenía que dar, ¿qué, hermanos? Se tenía que dar el cordero que no tuviese, ¿qué? Mancha ni qué, ni arruga. O sea, eso también sería shachlef. Eso también sería lo que se entiende como más gordo. En el sacrificio de este Abel estamos mirando principios de la ley de Moisés. Lo podemos mirar, número 1, miramos el holocausto, número 2, miramos las primicias, el número 3, miramos lo mejor. Y lo más importante de todo esto, hermanos, es la sangre. Es matar un ser vivo. Porque si es verdad que la agricultura o que las plantas tienen vida hasta cierta manera, la diferencia es que esta vida es muy distinta que la vida de un animal. Esta vida no fluye entre ellos sangre, y entre los animales sí fluye sangre. Y esa es la gran diferencia que ocurre entre esto y lo otro. Ahora, si miramos esto de distinta manera, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Fíjate que no solamente elige entre una familia de sus ovejas, sino entre todas sus ovejas. Y elige los primogénitos de lo más excelente, de lo más fino, de lo mejor, de todas las ovejas. Y eso ya es distinto, hermanos. Ya podemos mirar, hermanos, lo que trajo Abel a Dios. Y luego dice ahí, y miró Jehová con agrado a Abel, ¿y qué? Y su, ¿qué? Ofrenda. Ahora, luego viene esta otra palabra, la palabra mirar. Mirar, pues para muchos sería, pues ya miró y ya se acabó. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que la palabra Sión en el monte significa monumento? Pero ¿se acuerdan que la palabra Moría o Moría significa donde Dios mira, santidad, donde Dios observa, donde Dios ve? La idea tiene que ver con que en el momento en que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, Dios miró y se agradó de la fe de Abraham.
de lo que iba a hacer con su hijo Isaac. Por eso cuando dice la escritura y miró, o en el hebreo Waisa, lo que es moría, y deía, esa parte es hebrea, miró con agrado, indica lo mismo que sucedía en el monte Moría, que fue el lugar donde se estableció el templo, donde Dios aceptaba con agrado los sacrificios del pueblo. Es la misma palabra que se utiliza y es el mismo nombre que se le da al monte Moría, hermanos, al monte Moría. Ahora dice ahí, dice, y miró, dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y aquí ya viene un gran problema, hermanos. O sea, Dios miró una con agrado y otra no la miró con agrado. Ya entendimos por qué. ¿Por qué creen ustedes que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín? Él ya sabía lo que tenía que hacer. Y simplemente tenía que actuar ¿con qué? ¿Con fe o con qué? Justicia. Sus obras no fueron justas porque no estaban conforme al hacer la verdad. Cuando Dios lo miró, no dio lo que Dios tenía que dar. Y ya desde aquí empezamos a ver lo que significa desobedecer. ¿Cuál fue la razón? Lo que sí sabemos es que quería él poseer, que él quería añadir. Fíjense ustedes, hermanos, que el diablo, el pecado del diablo, hermanos, el principio del pecado del diablo es soberbia. O sea, es yo quiero ser como Dios. Quiere añadir a su vida un trono como el de Dios. Quiere poseer. La ambición, podríamos decir que fue uno de los pecados relacionados con la soberbia. Quien más quiere tener, o como dice Pablo, quien quiere enriquecerse, puede caer en tentación y lazo. ¿De quién, hermanos? Del diablo, esa es la idea. Querer tener un poco más. Ahora, Caín, hermanos, como respuesta de lo que Dios hace, en vez de humillarse ante Dios, reconocer que está mal, Caín no lo hace. O sea, Caín quería el mismo agrado que recibió su hermano, quería que mirara a Jehová con la misma forma de agrado a su ofrenda de él, y no lo hizo. Dice en el versículo 5, y se ensañó. Ahora, la palabra ensañarse, hermanos, en el español ensañarse significa deleitarse de hacer el mal. Es lo que significa la palabra en español. Pero en hebreo, hermanos, no dice totalmente deleitarse en hacer el mal. En hebreo, la palabra que se utiliza es wey yihar, que significa enojarse o llenarse de ira. Cuando dice la escritura que él se ensañó en gran manera, la palabra en gran manera, meot o totmeot en hebreo significa no solamente una parte de su ser, todo su ser, y con todas sus fuerzas, y con todo su cuerpo, y con todo lo que tenía se enojó, se airó. Vean ustedes el proceso de este Caín. Primero, Caín quiso tener más, quiso añadir como su nombre lo quería. Primero es ambición, después es ira y después es el pecado. Ok, vamos a verlo todavía más. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y aquí es correcto, en el hebreo diría, y su cara mostraba su enojo. Su cara mostraba lo enojado que estaba. Estaba enojado con lenguaje corporal. Nosotros sabemos cuando alguien de aquí está molesto por su cara. ¿Tantos de acuerdo, hermanos? Su cara lo delata. Su cara lo demuestra. Ahí a veces se enojan y se le cae el semblante, o en pocas palabras, se le cae la ceja, se molesta, se enoja.
Pero Caín, hermanos, se enojó con todo su ser, en gran manera, con todo su cuerpo estaba enojado. ¿Ok? Y por eso cuando Jesús explica, hermanos, la causa del asesinato, lo explica correctamente. La causa del asesinato es el wey yihar, la ira, el enojo. Miren, pongan un separador ahí, vayamos a Mateo en el capítulo 5, Mateo capítulo 5, en el verso 21. Mateo 5, verso 21. Jesús, hablando en el Sermón del Monte, no solamente habla de la acción, del pecado. Jesús va a la raíz del pecado, va a lo que ocasiona ese pecado, va a lo que ocasiona la acción de pecar. Y dice así, Mateo 5, 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿no qué? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se quémanos, que se enoje, o sea que cualquiera que yihad, cualquiera que se enoje, se llene de ira, el enojo viene antes del homicidio. El enojo viene antes del pecado. Pero algo que tienes que entender, hermanos, es que el enojo no es pecado. Pero el enojo es la raíz del homicidio y del pecado. Pero el enojo no es pecado. El enojarse no está mal. O sea, cualquiera que no se enoja no solamente no es humano, sino que cualquiera que no se enoja tiene que entender que el enojo no es pecar. Yo me puedo enojar, eso no quiere decir que peco. Lo explica Pablo en Efesios cuando dice, airaos o yihar, o sea, llénate de ira, pero no ¿qué? No pequéis. O sea, el pecado no es, el enojarse no es pecado. Y lo dice Santiago de una manera muy interesante en Santiago capítulo 1 versículo 20 cuando dice, porque la ira del hombre no obra la justicia ¿de quién? De Dios, claro. O sea, cuando uno se enoja, cuando uno se llena de enojo, eso no va a hacer o actuar conforme a la verdad, no va a actuar en justicia, no va a obrar justicia totalmente. Y eso lo podemos mirar en este Caín. Y lo vemos en el contexto de Génesis 4. Fíjate cómo dice Génesis 4 en el versículo 5 y 6. Dice, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Y dice ahí, ¿y por qué ha decaído qué? Tu semblante. O sea, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué te enfadaste? ¿Por qué estás fastidiado? Y luego, ¿por qué lo declara tu cara? ¿Por qué está tu cara enojada? ¿Por qué está mal tu semblante? Y luego Dios, hermanos, le dice algo, le da el secreto de lo que estamos explicando y le dice a este Caín, dice en el versículo 7, dice, si bien hicieres, o sea, si bien hicieres, qué interesante que utiliza la palabra bien. O sea, él podía hacer el bien. Él podía actuar con justicia. Él podía tener fe como Abel, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Abel no dudó que lo que le daba a Dios le iba a agradar, porque ya sabía lo que Dios quería. Pero Caín no tuvo fe, no tuvo temor de Dios. Cuando se acercó a Dios, se acercó como un profano y le dio, posiblemente porque quería quedarse con más de lo que debería, le dio lo que ni siquiera Dios había pedido, sino no le dio de lo mejor, de lo más gordo, de lo más fino, de lo más bueno. Y le dice Dios, si bien hicieres, o sea, esto todavía tiene solución, Caín. Esto todavía se puede arreglar, dice. Si bien hicieres, indica, todavía lo podemos arreglar, Caín. No hay problema, vamos a hacerlo bien. Si bien hicieres, dice, ahí,
¿no serás enaltecido? O sea, no va a ser que yo voy a mirar con agrado lo que haces. Si lo haces bien, que lo puedes hacer bien, Caín, no lo puedo yo mirar todavía con agrado. ¿No estamos a tiempo todavía de hacerlo bien? ¿No lo podríamos alzar, Caín? ¿No podría yo verte con agrado? ¿No podría yo verlo con agrado? Dice el versículo 7, dice, y si no hicieres bien. O sea que la decisión estaba en Caín. Caín podía hacer bien y Caín podía también no hacer bien. Y dice en el versículo 7, el pecado está ¿qué? Y tengo que explicar esta parte del pecado está a la puerta, hermanos, porque muchos no lo entienden. Pero cuando muestras las palabras en hebreo, hermanos, dices, wow, entiendo lo que está diciendo ahora Dios. Porque recuerda que en la traducción se pierde a veces el mensaje correcto, ¿ok? Dice, el pecado está a la puerta. Primero, la palabra pecado, hermanos, en el hebreo, ¿ok? La palabra pecado en el hebreo, déjame encontrarlo aquí. Bueno, no lo encuentro, pero es yahat, que indica, hermanos, estar en contra de Dios. O también estar en contra del ser humano. Aquí está. Hatao. ¿Ok? Estar en contra de Dios o contra del humano. Es correcto. Pecado en el griego significa errar al blanco. Pero en el hebreo significa ir en contra de lo que Dios te dijo. Y por consecuente también ir en contra de un ser humano. Por eso cuando dice en el hebreo, si alguno pecare contra su hermano. Dice, ¿cómo puede pecar contra su hermano? ¿Cómo puede errar al blanco? No, es que lo estás viendo en griego, velo en hebreo. En hebreo es, si alguno fuese en contra de su hermano, contra su hermano. Es lo que está diciendo en hebreo. Porque es lo que significa hatao, ¿ok? Pecar. Ahora, el pecado está a la puerta, hermanos. Fíjate qué interesante, porque hay otra palabra que se utiliza, la palabra rabás o robés, que significa reposar. Reposar. Te lo voy a explicar de otra manera, ¿ok? Caín todavía no ha pecado, aunque no lo crean. Caín todavía puede arreglar el problema. Sí, no actuó con justicia, pero lo que tiene que entender es que su ira lo puede llevar a pecar. Pero la ira no es pecado. Airaos, pero no ¿qué? O sea, eso no es pecado. Lo que dice, el pecado está a la puerta, dice, dice, está reposando afuera de la puerta. Está reposando afuera de ti. O sea, el pecado está allá afuera de tu puerta. No está dentro todavía. No es tuyo. No lo has invitado a entrar. Todavía no estás pecando. Pero debes de reconocer que el pecado está reposando afuera como reposa un tigre cuando va a atacar a su presa. Ese es el contexto de Rabás en el hebreo. Rabás es cuando ustedes ven en el Discovery Channel y está el tigre y está así como sentado. Y está los demás, las cebras están corriendo, ¿verdad? Tú dices, ¿qué está haciendo? Rabás, está reposando. Pero eso no quiere decir que reposando y ya se va a quedar dormido. Está esperando en el momento preciso para qué, hermanos? Para atacar. Así está el pecado. Le dice Dios a Caín, el pecado está reposando a la puerta. No está adentro. Si tú no le abres la puerta, se queda afuera, Caín. Si tú no le abres la puerta, está allá. Si tú controlas tu ira, está todo bien. Si bien haces, Caín, lo podemos arreglar. Si bien hicieres, lo arreglamos, Caín. No hay ningún problema. Pero si mal hicieres, recuerda que el pecado está a la puerta, hermanos. Está afuera, está listo. Si tú te enojas y yo me enojo, hermanos, no te sientas mal, no hemos pecado. Pero lo que provoca el pecado es que el enojo no obre la justicia de Dios. La falta de dominio propio, la falta de controlarnos a nosotros mismos es lo que hace que uno pueda pecar. Y Jesús lo ve y Dios lo ve como la raíz del homicidio, la raíz del asesinato. Y es muy correcto lo que está diciendo la palabra de Dios, hermanos. Totalmente correcto. Porque primero quiso más. Caín quería más. Quería mucho más, como lo dijo Pablo, ¿verdad? O sea, quería enriquecerse, en pocas, quería añadir, quería poseer
el agrado de Dios, quería ser mejor que su hermano, lo estaba haciendo por vanidad. O sea, quería más. Y ese momento de quererse enriquecer, dice la Escritura, hermanos, que lo que hace es que nos pone en necias codicias. Y también nos pone en una situación de daño. Porque antes del dolor, antes de Abel, viene Caín. Antes de Abel, estoy hablando en hebreo para que me entiendan. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo, la idea. Antes de Abel viene Caín. Es la idea hebrea. Entonces, cuando yo quiero más, cuando tú quieres más, cuando no estás satisfecho con lo que tienes ahora, cuando estás mirando a tu hermano o al vecino y estás viendo que ellos tienen más. Y no estoy hablando solamente de cosas materiales, puedo hablar de cosas sentimentales, de cosas emocionales, como los hijos, como la esposa, como un buen matrimonio, como una hermosa paz. Estoy hablando de todo ese contexto. Cuando tú quieres más, cuando quieres añadir más, cuando quieres enriquecerte más, no solamente de cosas, sino de sentimientos y de lo que tiene tu vecino, te desenfocas y no obras conforme, hermana Lucia, a la justicia de Dios. No obras conforme a la justicia de Dios. Y como consecuencia, el pecado está ¿qué? A la puerta. Es muy correcto lo que explica Juan. Juan, hermanos, el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, el capítulo 3, versículo 4, dice así, primera carta de Juan, 3, 4. Juan describe, hermanos, primera carta de Juan 3, en el versículo 4 al versículo 15, leeré solamente el versículo 8, 3, 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, claro. Pero la práctica del pecado, lo podríamos ver de esta manera en el contexto de lo que estoy hablando. Es, el que practica es el que le abre constantemente la puerta, ¿a quién, hermanos? Al pecado. Ese es hijo del diablo. Ese es hijo del diablo, dice Juan. Dice ahí, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras del diablo. Versículo 12. 10, perdón. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, lo mismo que no hizo Caín, no hizo conforme a la verdad. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Versículo 12. No como Caín, que era, dice ahí, del maligno y mató a quién, hermanos. Ahora, esa parte de matar, hermanos, viene del griego, ¿verdad? Esfaxen. Y esfaxen es, en el primer siglo se utilizaba lo que se hacía para degollar. Por eso se cree que lo que utiliza Caín para matar a Abel es algo, ya sea una piedra filosa o lo que sea, lo degolló, le cortó el cuello, para que es la palabra que se utilizaba en el griego. Ahora, ¿pero qué viene, hermanos? Primero es la ambición, después es la ira, después es el pecado y después es el asesinato. Ve el orden. Por eso, si nosotros tenemos una tendencia a querer más, podemos entrar en codicias necias y dañosas. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? El secreto del hombre es conocerse a sí mismo. Si me puedo confesar cosas, ¿tú crees que yo no me conozco a mí mismo? ¿Tú crees que no soy capaz de hacer 10 veces más de lo que hago ahorita de dinero? Fácil. Ese no es un problema. No estoy hablando con soberbia, estoy hablando con tranquilidad y con frialdad en mi espíritu. Pero porque me conozco a mí mismo, porque sé en lo que pudiese caer yo. No puedo, tengo que aprender a estar feliz con lo que tengo ahora. Y no puedo ir en una búsqueda de enriquecerme más, de añadir más, porque me vuelvo un Caín. Entonces tengo que estar, son dañosas, necias, disputas, y luego no solamente eso, ¿verdad? Me van a causar muchísimo dolor.
Porque habla con cualquier persona que tiene ambición, hermanos, le causan dolor. Lo que dijo Salomón, fue el fin del día del rico y del pobre, fue dolor. El trabajo causa dolor, el dinero causa dolor, lo que te estás llenando es con cosas de dolor. Y súper interesante lo que dice Juan, ¿verdad? Cuando habla en el contexto de la carta, dice, un mandamiento nuevo os doy, el mandamiento antiguo, que os améis unos ¿qué? A otros. Pero veamos el contraste de ese mandamiento antiguo. Y es lo que está diciendo Juan, es el contexto de la carta. Dice Juan, no seamos como Caín, hermanos. Porque Caín dice mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque lo aborreció primero. Entonces, eso es lo contraste. En vez de, ese es guardar el mandamiento, o mejor dicho, guardar la desobediencia diabólica desde la antigüedad. Por eso nos matamos unos a otros, porque queremos más. A veces cuando decimos, como dijeron en cuanto a este David y a este Saúl, cantaron a David, ¿verdad? Este mató a Mat y Saúl a unos cuantos. Y se enojó, Saúl no se enojó, hermanos. Entonces a veces tenemos que tener muchísimo cuidado con la manera en que exponemos este contexto con nosotros y entre nosotros. Espero se haya entendido de una manera especial este mensaje, hermanos. Hay mucho que decir, poco tiempo de explicar, pero espero que haya tridimensionado el hebreo al contexto del mensaje, que a veces nada más se lee así y no se entiende lo que se está diciendo. Dejo un minuto para preguntas. ¿Habrá alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Tony. Podríamos decir que si Caín sabía, que entendemos que sí sabía lo que Dios quería, es posible que lo que debió haber hecho es dejar que juntos adoraran a Dios y que su hermano ofreciese primero el holocausto y luego él. Eso hubiera sido lo correcto. La otra cosa es, él debió haber entendido lo que Dios pedía. O sea, Dios no se enoja, Dios también acepta la ofrenda, la oblación o la libación. Lo que se tiene que entender es que no es lo primero. Y Caín tuvo que haber hecho eso y no lo hizo como lo debió haber hecho. No tuvo fe, no siguió el orden. Es el contexto de lo que aprendimos esta noche. Muy bien, preguntas, hermanos. Tony. Leche y miel. Lo voy a explicar de otra manera, a ver si me entienden, ¿no? Que la parte de la ambición y la parte del trabajo. Nosotros podemos ser bendecidos por Dios en una forma muy extrema, pero nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestro comportamiento tal vez declaran ambición. ¿Me entiendes? O sea, una persona puede tener ya suficiente y todavía puede portarse mezquinamente con la gente, a pesar de que tiene suficiente. O una persona puede darle la prioridad, aunque ya tiene mucho, puede dar la prioridad a su trabajo o a su negocio en vez de que a Dios. Y en este sentido es una persona que está queriendo enriquecerse más, cuando ya está bien así como está. Dios le va a proveer mucho. La Escritura nos damos cuenta que cuando una persona es justa con Dios, Dios le da mucho, hermanos. Dios le da suficiente. Y le da suficiente para que esté alegre con su familia. Pero hay gente, hermanos, que no sabe medirse y que va por más y que quiere más. ¿Y cómo puedes darte cuenta si alguien lo está haciendo? Cuando empieza de alguna otra manera a desatender lo que realmente es importante en la vida. Su relación con Dios, a su familia, ¿verdad? Cuando, reitero, empieza a actuar de una manera mezquina para con aquellas personas, pudiendo ayudar, pudiendo arreglar, pudiendo acomodar, no lo hace, pudiéndolo hacer. Entonces, esa es la parte de ambición. Una persona puede ser totalmente rica y no ambiciosa.
y una persona es totalmente pobre y totalmente ambiciosa. La ambición está basada en las acciones y cómo se toma el camino hacia querer más. Preguntas, hermanos. Bueno.